Bienvenidos al primer episodio del podcast Filmmaking Talks. Es un proyecto que lleva mucho tiempo queriendo crear para el canal de YouTube principalmente y valoraré también si publicarlo en otras plataformas. Pero de momento la idea es que este espacio esté en el canal de YouTube. La idea de este podcast a nivel genérico es poder hablar de diferentes conceptos, temas, experiencias, reviews, etcétera, sobre el mundo audiovisual, más tirando a la parte de videografía y filmmaking. Por eso se llama Filmmaking Talks. Pero también hablaremos sobre diseño, fotografía, edición y obviamente creación de contenido. Entonces la idea a nivel visual es que sean bastante sencillos. Me interesa sobre todo que a nivel auditivo sean buenos, que sea un contenido que puedas consumir sin necesidad de tener que verlo. Pero si lo puedes ver, aparte de solo escuchar, pues mucho mejor, porque hay veces que enseñaré cosas o añadiré elementos gráficos o haré alguna demostración o algo por el estilo. Pero principalmente la idea es que a nivel auditivo sea bueno. A nivel de sets, la idea es poder ir cambiando, no que siempre sea el mismo. Al ser el primer episodio me hacía ilusión que fuera en mi estudio de trabajo, en mi oficina. Es obvio que este set lo voy a repetir en más de un episodio por un tema de facilidad a la hora de grabarme. Pero mi idea es poder grabar también en exterior o en la playa o en un parque, porque me interesa es hablar a cámara y que lo que se está hablando sea un contenido de valor o educativo o interesante. La idea también es poder hablar yo a cámara, siempre expresando desde mi punto de vista, mi punto de opinión, pero que en los comentarios podamos también debatir. Entonces os invito a todos los que empecéis a consumir este contenido, que no tengáis miedo ni vergüenza en los comentarios a debatir, a compartir vuestra opinión, compartir vuestra experiencia de lo que se ha hablado en ese episodio. De esta manera haremos comunidad y el podcast será también como algo grupal, ¿no? En el que todos estamos participando. Pero sí que es verdad que tengo una intención de poder traer a personas al podcast también, para que podamos también compartir y ver otros puntos de vista, otras experiencias de otras personas. Obviamente estas personas serán personas que se dedican o están involucradas en el mundo de audiovisual, ¿no? Ya sea de filmmaking o de fotografía, edición, etcétera. Sobre la duración de los episodios me gustaría que no fueran ni muy largos ni muy cortos. Estaba pensando en una duración de entre 15 a 30 minutos, pero no descarto que alguno se me vaya a 45 minutos o incluso una hora, o bien porque el tema que estamos tratando es extenso, o bien porque el invitado que hemos traído hemos hablado de muchos temas, muchos detalles y se nos ha alargado la cosa. Pero me gustaría conseguir tener ese baremo. Creo que 15-30 minutos es un contenido fácil y rápido de consumir y sobre todo lo que me interesa es que sea útil para vosotros, ya sea porque os educa, os inspira o porque podéis compartir vuestra opinión, vuestro punto de vista o vuestra experiencia, que sea útil en algún aspecto, sobre todo. Entonces, presentación del podcast, creo que he explicado todo lo necesario. Si me he dejado algo, ya lo explicaré en los siguientes episodios. Pero vamos a lanzarnos con el tema de hoy, que como bien dice el título, la importancia de tener un buen feed como portfolio. Esto va destinado sobre todo a todas esas personas que ofrecen un servicio como artistas y quieren que la gente descubra su trabajo a través de las redes sociales y les llame la atención, les interese y por esa razón quieran escribirles o contactar con ellos para contratar sus servicios. Como puede ser mi caso como filmmaker, director y fotógrafo. La red social que creo a día de hoy más importante para tener como un buen feed como portfolio diría que es Instagram, por una cuestión de que puedes tener de manera ordenada tus trabajos, de manera visualmente puede ser muy buena, de que la gente pueda identificar rápidamente tus trabajos, pueda entrar y pueda navegar de forma rápida. También lo puedes tener dividido por secciones, puedes tener como una presentación de ti como artista. Entonces creo que es la mejor red social en este sentido para presentar tu trabajo y que es una de las redes sociales más utilizadas a día de hoy. Entonces, ¿por qué es importante intentar no mezclar mucho lo que es contenido personal con contenido como profesional artista, llámalo? No tenemos que confundir con contenido de marca personal, que es lo que me está pasando a mí ahora, por ejemplo, que publico muchos reels, por ejemplo, de detrás de cámara, detrás de un proceso o con colaboraciones con marcas, pero también me interesa empezar a enseñar contenido más educativo, más creativo, más cinemático, pero a nivel marca personal relacionado con Crispy Prods como artista. Entonces estoy buscando ese equilibrio para compartir ambas cosas, tanto trabajo como contenido mío como marca personal. No quiero confundir eso con contenido tuyo personal, de una foto tuya o de un vídeo tuyo que estás de viaje. Eso lo puedes compartir en historias para que la gente esté más conectada contigo y pueda ver más de tu día a día, pero tampoco tenerlo en el feed por esta razón, porque si tú lo que quieres es vender tus servicios, lo que te interesa es que la gente pueda ver tus servicios, tus resultados, tus proyectos de manera rápida en el feed. No marearse
o no encontrar porque tienes muchas cosas publicadas. Por eso yo tengo dos cuentas. Tengo por un lado mi cuenta profesional como artista de Crispy Prods, en el que también publico pues mi contenido de marca personal, y luego tengo mi otra cuenta personal donde subo ya mis cosas más personales de mi día a día o mi vida o de mi deporte y demás. Entonces, un ejemplo que tendría yo como experiencia propia sería los videoclips musicales. Para entrar en contexto, una de mis especialidades como filmmaker son los videoclips musicales y es un contenido que publico muy seguido en mi Instagram. Tengo principalmente dos tipos de contenido que son los que más publico, que es por un lado publicar el proyecto del videoclip musical y por otro lado detrás de cámaras de videoclips musicales enseñando también el resultado. A nivel del proyecto de videoclip musical, cuando yo finalizo un proyecto de videoclip musical y ya se ha estrenado, me espero unos días o una semana o un par de semanas para poder enseñar el trabajo por redes, por Instagram, ¿no? Que eso también lo publico en otras redes sociales como TikTok, YouTube Shorts, Threads, etc. Pero principalmente me interesa en Instagram. Entonces lo que hago es hablar con el artista para decidir cuáles son los mejores o favoritos 50 segundos del videoclip. Hay veces que depende del videoclip, pues cojo 30 segundos o 40 segundos, pero me interesa que no sea muy largo, pero tampoco súper corto para poder enseñar el trabajo que se ha hecho en el videoclip. Y lo que hago es con una plantilla que tengo yo personalizada, lo publico en formato Reels para que así el videoclip no quede vertical y se coma pues toda la imagen horizontal del videoclip, pero tampoco quede horizontal y me queden dos márgenes negros arriba y abajo. Como se va a desenfocar el móvil aquí en la cámara, os voy a poner aquí un pantallazo de cómo es la plantilla esta, os pongo algunos ejemplos y como vais a poder ver aparece el nombre del cantante, del artista, aparece el título de la canción y también aparece mi nombre abajo. Y jugando con rellenar los espacios de arriba y abajo con dos fotos, que a veces son fotos disparadas o frames del vídeo, lo que hago es que en el medio quede el videoclip y quede como un poco cuadrado, que no quede ni horizontal ni vertical. Entonces se pueda ver bien el trabajo realizado, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego por otro lado, pues subo detrás de cámaras enseñando el resultado, enseñando cómo se ha grabado, el proceso, etc. ¿Qué consigo con esto? Que luego otra parte importante, que son los hashtags, antes de nada. Pongo hashtags relacionados con filmmaking, con videoclip, music videos, etcétera, que funcionan de verdad. O sea, mucha gente pensará que no funcionan los hashtags, pero os puedo prometer que los hashtags funcionan porque sirven como un motor de... O sea, Instagram tiene su motor de búsqueda. No es tan potente como YouTube, por ejemplo, que es el que mejor motor de búsqueda tiene, pero Instagram sirve como motor de búsqueda y TikTok también. Entonces, gracias a las palabras que tú pones en el caption, digamos, en el pie de texto, que también es muy importante ver lo que pones en el pie de texto. Yo normalmente cuando subo un proyecto, un videoclip musical, lo que suelo poner es un poco la presentación del proyecto, el título de la canción y luego los créditos, toda la gente que ha participado en el proyecto. Y luego ya pongo los hashtags, pero hay alguna vez que sí que he puesto algún texto extra explicando algo sobre el proyecto, algo sobre el videoclip, que cómo se ha grabado, en cuánto tiempo lo hemos hecho o qué es lo que hemos hecho, no sé, cualquier cosa que pueda ayudar a darle más explicación para el espectador que lo esté viendo, pero también para que se pueda posicionar el vídeo en Instagram o en el motor de búsqueda. Pero los hashtags es importante por esta razón, porque con ayuda de los hashtags, obviamente pon hashtags que estén relacionados, no pongas cosas que no estén relacionadas porque no te va a favorecer, pero lo que va a hacer es que le vas a ayudar a Instagram a poder posicionar tu vídeo y depende de lo que la gente busque en el motor de búsqueda, le pueda enseñar tu contenido. Entonces, esto es lo que iba a decir. ¿En qué me ayuda? ¿En qué me favorece? Que cuando la gente busca en el motor de búsqueda por filmmakers que se dediquen a videoclips musicales, hay mucho porcentaje de probabilidad de que les aparezca yo, o sea, que les aparezcan mis trabajos. Entonces, esto ayuda porque me ha pasado alguna vez que alguna persona ha visto ya varios reels, varios trabajos y ha dicho, hostia, esta persona sube muchos videoclips desde aquí de Barcelona, es que yo quiero hacer un videoclip en Barcelona. Entonces ya entran en mi perfil y ya cotillean y ven más trabajo, ven detrás de cámaras y ahí ya es cuando les da el interés por querer escribirme, porque han visto el trabajo y muy seguido. No es lo mismo que les salgas una vez que les salgas 10 veces. Si les sales 10 veces, es como un poco la publicidad, ¿no? Te acaba diciendo, hostia, pues voy a mirar esto si me interesa, por si te está llamando la atención, que es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante. Si ven un contenido tuyo, pero ya les has interesado, pero entran en tu perfil y ven mucha mezcla de cosas que no tienen nada que ver o cosas tuyas personales, acabarán perdiendo un poco el interés porque dirán, no veo mucho trabajo suyo, no me acaba de interesar. Porque sí, otra manera es tener un enlace en tu biografía en el que les lleve a tu portfolio, a tu web y demás, pero creerme que hay muchísima gente que no hace eso, por una cuestión de que no quieren perder más tiempo, lo que quieren es buscar rápido, buscar una lista de personas y escribirlas y que les interese su trabajo. Entonces la idea es poder captarles de manera rápida, que de manera rápida vean tu contenido, vean tu trabajo y digan, quiero trabajar con esta persona, me gustaría saber qué precios tiene, me gustaría saber qué servicios ofrece. Entonces por eso es importante
captarles y que el contenido que haya les sirva, que sea de valor. Yo, un problema que tengo es que muchas veces hay muchos proyectos de videoclip que he publicado que, a no ser que lo haya hecho con invitación como colaboración con el artista, no han tenido mucho alcance de personas, o no han tenido muchos likes, muchos comentarios, pero no me rayo por eso, porque sé que por otra parte me favorece, porque cuando alguien entra va sumando reproducciones el vídeo, porque hay gente que va entrando y ves ese reel como un portfolio. Luego, además, si tienes otro contenido extra, como puede ser el que he comentado de detrás de cámaras, o enseñando el procedimiento de algo, el proceso que hay detrás de tus servicios, o explicando tus servicios, o contenido tuyo de marca personal relacionado con tus oficios, tus servicios, tus pasiones, pues va a ser un plus para aquella persona que esté interesada en contratarte o quiera saber más de tus servicios. El hecho de que estés creando en el feed y vea esos diferentes tipos de contenido que están relacionados, le va a dar más interés, porque va a decir, se nota que esta persona es profesional, se nota que vive de su pasión, de su oficio, de su trabajo, y que le encanta lo que hace. Y si ese contenido además inspira a la gente, o es creativo, o educa, o enseña, va a ser muchísimo mejor, porque eso la gente lo valora mucho, la verdad. Y más si es gratuito. Otros aspectos también a tener en cuenta que son muy importantes, sobre todo hablo de Instagram. Por un lado sería la foto de perfil. Recomendaciones mías: intentar no cambiarla mucho, tener una foto de perfil que te identifique a ti, puede ser un logo, puede ser una foto tuya o lo que sea. Y si la cambias, pues que más o menos siempre tenga un poco la misma línea, para que la gente la pueda identificar de manera rápida, se pueda acordar de manera rápida de ti, y más si no se acuerdan muy bien del nombre, que también es importante tener un nombre sencillo, que sea fácil de buscar, fácil de escribir, y que les pueda llegar a aparecer incluso también a nivel de búsqueda, ¿no? Que luego está, una cosa es el nombre de usuario y luego está el nombre de abajo, no me acuerdo cómo se llama, os pondré algún pantallazo por aquí, pero el nombre de abajo también es muy importante, poder poner ahí palabras clave. Yo en mi caso tengo como nombre de usuario CrispyProds, y luego abajo tengo como, creo que otra vez CrispyProds, pero tengo puesto como filmmaker, director, creo. Ya te digo, pondré algún pantallazo aquí. Y eso me ayuda mucho también a nivel motor de búsqueda, para que la gente, cuando busque filmmaker, hay mucha probabilidad de que yo les aparezca los resultados por tener esa palabra en mi nombre. Luego también la biografía, lo que decíamos, pie de texto no, biografía de tu perfil, es muy importante también, que de manera visual te puedan conocer rápido, o puedan saber rápido qué es lo que ofreces o qué es lo que les puedes aportar. Puedes poner a qué te dedicas, cuáles son tus oficios, o qué la gente que va a conseguir viendo tu perfil, o qué servicios les ofreces. También poder poner una vía de contacto, poner también dónde estás ubicado o dónde haces tus servicios. Y toda aquella información que creas necesaria, pero que sea corta, no sea muy extensa. También hay un límite en el pie de texto, así que tampoco vas a poder poner ahí un montón de cosas, pero que sea eso, sencillo de ver, que de manera rápida te puedan conocer, puedan saber qué haces, a qué te dedicas, qué ofreces, etcétera. Luego también, obviamente, la parte de los links es muy importante, poder poner los links de tus redes sociales, o también que te lleve a tu página web, a tu portfolio, etcétera. Que lo que te digo, cuesta más que la gente pique. Que también es muy importante, ahora en Instagram creo que puedes poner más de un enlace, pero también es importante poder poner un enlace de estas páginas web que te lleva como tu, ¿cómo se dice? No sé bien cómo se dice, pero eso que te son un montón de redes sociales, como Linktree. Yo conozco Linktree, que es la que utilizo, que es un enlace que tú pones en tu biografía de Instagram y te lleva a otra página en el que salen todos tus enlaces desglosados con el título, y puedes poner diferentes cosas. Esto va muy bien para que la gente de manera visual pueda ver todos tus enlaces, todas tus redes sociales, y pueda decidir a cuál va y a cuál no va. Luego también nos iríamos a historias destacadas, también son muy importantes, y saber muy bien qué contenido pones ahí. Y también yo opino que no debes de tener 3 historias destacadas, pero tampoco tienes que tener 50, porque son demasiadas, y la gente, cuando haga así con el dedo y vea todas las historias destacadas que tiene, le va a ser un poco mareante decir a cuál voy a mirar. O sea, hay demasiadas. Entonces, intentar tener lo justo y necesario, ir actualizándolas cada año es lo que recomiendo yo. Yo intento también cada año ir actualizándolas. Llego a borrar alguna que veo que ya no es necesaria, llego a modificar. Y es muy importante tener un buen título en la historia destacada que se puede poner. Lo malo de Instagram es que si el título es muy largo te lo corta, ya no sé que la persona entre y no la acaba de leer. Por eso también es importante el tema de la foto, ya que te deja poner una foto en un círculo, la burbuja, que la foto pueda definir o se vea visualmente de qué va a tratar la historia destacada. Esto es un fallo mío, por ejemplo. Yo estoy trabajando en mi historia destacada, ahora mismo todas están con la misma foto en negro, pero me gustaría tener una foto que identifique qué van a encontrar dentro, para que la gente decida si picar o no, si le interesa o no.
porque si empiezan a picar y ven de manera así rápida que no les interese tal, van a acabar cerrando y se van a acabar marchando. Entonces, una historia destacada que a mí me funciona muy bien, así como un modo ejemplo, son los detrás de cámaras de rodajes. Yo cuando tengo un rodaje, ya sea un videoclip musical o de otro proyecto a nivel de vídeo, a nivel de foto, edición o lo que sea, intento ese mismo día que se ha producido el rodaje o al día siguiente o unos días después, publicar detrás de cámaras que se han grabado con el móvil, ¿no? Y esto me funciona mucho porque la gente va viendo el trabajo que voy haciendo en el día a día, ven que hoy está trabajando con este, mañana está trabajando con el otro, hoy hemos hecho esto, hoy hemos utilizado una nueva herramienta, hoy hemos estado involucrado un equipo de 5 personas, van viendo diferentes cosas y esto hace que les suba el interés también en contratarme, ¿no? En saber de mis servicios. Pues esto también es una cosa que recomiendo mucho para todos aquellos que ofrezcáis servicios. Tener como una historia destacada que sean como detrás de cámaras o detrás del proceso de vuestros servicios. Luego ya los otros historias destacadas pueden ser ya cosas también de marca personal como el día a día, como blogs, o también puedes tener, como yo tengo, una historia destacada de videoclips musicales, que aparte de tenerlos en el feed, pues los tengo ahí juntos para que la gente de manera rápida, picando, pueda ver un poco todos los videoclips que he hecho durante ese año, porque los tengo divididos por años. O también tengo, me lo invento, una historia destacada que se llama Deportes. Pues ahí puedo subir todos los trabajos relacionados con deportes. Otra historia destacada que se llame Comerciales. Pues en esa historia destacada van a ver todos los trabajos que tengo de comerciales de manera rápida. Lo bueno de historias destacadas es que son más rápidas de visualizar y ver que no el feed de Instagram. Entonces eso sería un punto positivo de la historia destacada, que de manera rápida no lo puedes ver, no puedes avanzar como una vara reproductora como en los Reels, pero bueno, sí que puedes ver un poco todo el trabajo de esa persona, ¿no? Y poco más, esto sería lo más importante. También cabe destacar, creo que no lo he dicho, pero tener muy en cuenta las portadas de los Reels, igual que las fotos de historia destacada, tener una portada en los Reels que describa qué es lo que van a ver. O sea, es importante que la portada se vea visualmente. Por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo de videoclip musical. Pues cuando publico el trabajo de un videoclip musical con un artista, intento que la portada se vea al artista y se vea un entorno relacionado con el videoclip musical. Puede ser un frame de una escena, puede ser una foto que hicimos en el rodaje. Y en esa misma portada poner los títulos. Siempre intento poner el título del cantante, del artista, o sea, su nombre, y el título de la canción. De esta manera la gente antes de entrar ya sabe que van a ver un videoclip que he realizado yo, porque está en mi perfil, obviamente producido yo, o que yo he participado en ese videoclip, y que es de ese artista y que la canción se llama así. Y un poco con la portada van a poder ver el estilo que tiene. Si ven que la portada es de la nieve, ya se imaginan que el videoclip se ha rodado en la nieve, o hay partes de la escena que se ha rodado en la nieve. Entonces, la portada es muy importante. Luego también, si subo un reel más creativo, más contenido de marca personal o más detrás de cámaras, lo mismo. Intentar poner con letras qué es lo que hay dentro de ese reel o de ese post, o si es un post de carrusel, para que la gente ya sepa lo que van a ver. Si tú tienes todos los posts, todos los reels, todos los vídeos, fotos sin títulos, la gente se puede llegar a marear y rayar y decir me salgo. Por una cuestión de que no saben lo que se van a encontrar, ven cosas distintas, están viendo que están un poco perdiendo el tiempo porque están buscando y tienen miles de perfiles más que ver aparte del tuyo. Entonces tú tienes que entrar en esa competencia relacionados con los servicios que ofreces, obviamente. Entonces tienes que intentar impactar. Entonces la portada es muy importante que tenga unos buenos títulos y que describan lo que hay dentro, para que la gente antes de entrar ya sepan lo que se van a encontrar. Pues por ejemplo, si pongo detrás de cámaras, nombre del artista y nombre del videoclip, ya saben que es un detrás de cámaras de ese videoclip y que se van a encontrar o bien cómo he hecho un proceso, o bien el antes y el después, o a tiempo real cómo se está grabando y el resultado final. Se pueden encontrar diferentes tipos de aspectos. Otro ejemplo, si pongo en una portada... O sea, si en una portada salgo yo con un foco cogido en la mano y pongo review, LED, Angler, Fish, que es un post que hice hace poco justamente, pues la gente, esa persona que está en ese scrolleando, o la gente que esté scrolleando, antes de entrar ya saben que en ese vídeo van a encontrar un vídeo de mí hablando de ese foco, haciendo una review de ese foco. Entonces les puede ya hacerse una idea de si les va a interesar o no entrar en ese reel. Entonces, hasta ahí sería todo lo importante y la importancia de tener un buen feed como portfolio desde mi punto de vista y opinión. Entonces, me encantaría que todas aquellas personas que estéis en una situación como la mía o tengáis un oficio, una pasión en el que ofrecéis servicios y os interesa que la gente os descubra a través de redes sociales, ¿qué opináis de todo esto? Si también utilizáis estas técnicas en redes sociales como Instagram o otras redes sociales, si hay cosas que hemos explicado en este podcast que no sabíais, o sea, todo aquello que veáis que
podéis comentar, preguntar, consultar, adelante. O sea, o contar vuestra experiencia, contar vuestra opinión, o si hay algo que estáis a favor de ello o estáis en contra de ello, también comentarlo. Estaré encantado de leer todos los comentarios y poder responder los máximos posibles. Así que eso. Nos vemos en el próximo episodio. No sé cuánto habrá durado este. Ahora cuando lo edite pues lo podré mirar. Pero espero haber entrado en el baremo que quería. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, que espero que sea la semana que viene. Y como siempre digo, enfócate en lo bueno.